Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Espero que usted esté muy bien allá en su casa o desde donde nos esté viendo. Vamos a dar inicio con este mensaje del día de hoy, así que quiero que nos acompañe en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de palabra y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu, que vamos a comprender tu palabra para poder ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El día de hoy les traigo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y se llama crecimiento constante. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 y estaré leyendo en Reina Valera del 60. 1 Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes quiere decir que usted y yo necesitamos no solo haber llegado a Cristo, sino también depender de la palabra de Dios siempre. Yo no puedo estar firme y constante si yo no tengo una relación con Dios, si yo no conozco su palabra, si yo no me mantengo ejercitando las disciplinas espirituales. La firmeza del cristiano y la constancia está relacionada totalmente con la oración, el ayuno, la adoración, el congregarse, el estudio de la palabra, todo lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Cada uno sabrá el tiempo que le dedica a su relación personal con Dios. Cada uno sabrá el tiempo que le dedica a la oración. La Biblia dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo. No es solo cuando me voy a acostar o cuando voy a comer, no. Orar es en todo momento, cuando usted va para su trabajo, en el carro, en el bus, en el Uber, cuando usted está en el baño. Todo momento es necesario que usted dedique al Señor oración. Hay demasiado por qué orar. Hay gente que dice: yo en 2, 3, 5 minutos yo ya oré. Y no. Usted puede orar por la iglesia, por su familia, por sus hijos, por sus sueños, por sus compañeros de trabajo, de la universidad. Hay mucho por qué orar. Ahora bien, si usted y yo llegamos a Cristo, hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, como enseña su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted y yo ya llegamos a Cristo, ahora necesitamos afirmar nuestra fe, afirmar nuestro conocimiento en la palabra. Es necesario dedicar tiempo a estudiar la palabra del Señor. Y muchas personas dirán: es que yo no tengo tiempo para sentarme a leer una Biblia 1 hora, 2, 3 horas. Y es verdad, muchos pues tendrán su agenda muy apretada, pero no me va a decir usted que durante el día no puede sacar diferentes momentos, aun cuando va al baño. En vez de estar viendo redes sociales, en vez de estar viendo videos, usted puede sacar tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios durante todo el día. Ahora bien, el ayuno, cuando usted y yo ayunamos, estamos haciendo menguar nuestra carne. Cuando usted y yo ayunamos, estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Cuando usted y yo ayunamos, estudiamos la palabra, adoramos al Señor, oramos, buscamos el rostro de Dios, estamos afirmándonos en Cristo. Y ahora bien, volviendo a lo que decía este pasaje, estar firmes y constantes. No es que usted va a orar hoy y durante toda la semana no ora, no es que usted va a leer la palabra hoy y durante el resto de la semana no lee la palabra. Firmes y constantes quiere decir que usted y yo tenemos una disciplina donde día a día buscamos el rostro de Dios, donde día a día estudiamos y meditamos en la palabra, día a día buscamos a Dios en oración. Hacemos el esfuerzo por congregarnos, salvo que obviamente usted esté trabajando o estudiando o esté enfermo, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de buscar a Dios. Siempre va a ser primero nuestra relación personal con Dios, luego nuestra familia, luego el servicio con la iglesia. Ese orden no debería alterarse. El servicio con la iglesia no está antes que su familia, y es diferente mi relación personal con Dios. ¿Ok? Personal, en oración, en ayuno, eso es lo primero. Luego viene todo lo demás. Ahora bien, dice el versículo: creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para el Señor, dentro y fuera de la iglesia, tendrá recompensa. Muchas personas creen que el trabajo que hacen para Cristo, el trabajo que hacen en la iglesia, nadie lo ve. Y no es así. Usted y yo somos siervos de Dios y muchas veces hacemos cosas donde absolutamente nadie nos ve. Por ejemplo, los intercesores
orando de madrugada donde nadie sabe, solo el Señor mismo. Toda la obra que usted está haciendo, todo lo que usted ha hecho durante años, nada de esto es en vano, eso tendrá recompensa. Ahora bien, crecer en la obra del Señor tiene que ver no solo con un crecimiento espiritual, de conocimiento doctrinal, sino que cada vez usted tenga esa disposición de buscar a Dios, de servir a Dios y de llevarle la palabra de Dios a otros. Muchas personas creen que no son llamadas a hablarle de Cristo a otras personas, y esa es nuestra primera área de servicio. El comunicar qué ha hecho Dios con nosotros, el hablar de nuestro testimonio, de cómo Dios transformó nuestras vidas, de cómo usted y yo fuimos salvos, de dónde nos sacó el Señor. Esa es su primer área de servicio. El tema de hoy, crecimiento constante, no es solamente su área espiritual en la palabra y en oración, sino también que yo crezco en la obra, crezco en el servicio a Dios. Hay personas que dicen, es que yo en la iglesia no encuentro un área de servicio, pero ¿sabe qué? Allá afuera hay mucho que usted puede hacer, demasiado. ¿Cuántas personas cerca suyo, en su trabajo, en su lugar de estudio, en su barrio, no conocen del Señor? La Biblia dice que usted y yo somos luz y somos sal, somos luz en medio de las tinieblas. Pero sería muy fácil iluminar en la iglesia donde la gran mayoría son cristianos. Eso no tiene gracia. Sin embargo, cuando usted y yo iluminamos afuera, cuando usted y yo somos luz en medio de las tinieblas allá afuera, cuando usted y yo marcamos una diferencia, ahí sí estamos creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces le ha hablado usted a un compañero de trabajo, a un amigo, a alguien cercano acerca de Jesús? Acerca de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice la palabra de Dios, cuando Dios dice que yo estoy contigo, yo soy el que te toma de tu mano derecha, que te digo que voy a estar aquí. ¿Cuántas veces usted da una palabra de aliento? Y tal vez usted no se sabe el versículo de memoria, usted lo puede parafrasear, usted puede orar por la gente. Eso es crecer también en la obra del Señor. Usted puede hablarle de Cristo a otros allá afuera. Nadie fue llamado a no hacer nada, ¿ok? No hay gente llamada a estar sentada. Hay mucho que hacer, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Hay demasiada gente allá afuera que no conoce de Cristo. Hay demasiadas personas a quienes hablarle de nuestro testimonio y cómo Dios nos transformó. No se vale estar en el trabajo como si fuéramos agentes encubiertos, donde no se nota una diferencia en nuestra vida. Usted no puede estar en su trabajo o en su universidad hablando igual que los demás, hablando yeguadas y sandeces. Usted tiene que hablar diferente. Y no es que se va a poner a hablar panderetadas, porque tampoco, eso más bien va a asustar a la gente. Pero sí su vocabulario tiene que ser diferente. Usted no puede andar hablando vulgaridades allá afuera, porque un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios marca una diferencia. Ahora, el hecho de que usted y yo lleguemos a Cristo y nos tratemos de mantener firmes, hagamos todo el esfuerzo humanamente posible por vivir pues en santidad, pues buscar el rostro del Señor, pues profundizar en la palabra cada día, pues en orar. Todo esto tiene que ver con la libertad que también el Señor nos dio. ¿De dónde nos sacó a nosotros el Señor? En Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos a ir para allá. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora bien, la firmeza y la constancia en la vida cristiana tienen que ver también con la libertad que el Señor nos dio. Cada uno sabe de qué lo sacó el Señor, y cada uno sabe el proceso por el cual está viviendo, por el cual está pasando. ¿Todos tenemos debilidades? Sí. Y la Biblia dice que 7 veces cae el justo y otras 7 se levantará. Hay versiones bíblicas y hay personas que dicen 7 veces cae el justo y otras 7 lo levantará el Señor. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. O sea, el mismo justo cae, comete un error, todos somos humanos, pero se vuelve a levantar. Esto habla de la intencionalidad de mi corazón de agradar al Señor, de reconocer mi error, de arrepentirme de aquello que hice, de ir y pedir perdón, de reconocer el mal que cometí. La intencionalidad de mi corazón de buscar el rostro de Dios, decirle: Dios, ok, me equivoqué, hice esto mal. Estad pues firmes en la libertad de Cristo, no estar sujeto otra vez a ese yugo de esclavitud. Si lo que te sacó el Señor fue la adicción al alcohol, ¿para qué te vas a exponer otra vez al alcohol?
Si el Señor te sacó de una esclavitud a la droga, ¿por qué te vas a ir a exponer otra vez a la droga si sabes que te vas a ir de cabeza? También hay que ser sabios, ¿verdad? En lo que hacemos. Difícilmente alguien va a ser tentado en un área donde pues nunca estuvo ahí atado. Sin embargo, la Biblia sí enseña que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces también tenemos que ser sabios con lo que usted y yo hacemos. Pero el estar firmes en la libertad que nos dio el Señor, tenemos que tener mucho cuidado y no pretender que podemos hacer cualquier cosa porque el Señor ya nos dio una libertad. No es así. Es una libertad del yugo de esclavitud que teníamos en nuestra vida. Y hay una firmeza y una constancia que nosotros tenemos que tener para agradar al Señor. Recordemos que la palabra de Dios enseña en Proverbios 8:13 que el temor de Dios es aborrecer lo malo. ¿Ok? Hay cosas que sabemos que están mal y aún así las hacemos. ¿Cuántas veces hemos mentido a sabiendas de que la palabra de Dios dice que el diablo es el príncipe de la mentira, el padre de la mentira? La mentira no viene de Dios. No hay mentiritas blancas, no hay mentiritas veniales como dicen algunos. Mentira es mentira. Y delante de Dios todos los pecados son iguales, ni más ni menos. Y muchas veces hemos creído que hay mentira que no está tan mal. No, es que el fruto de ella es el mismo como si fuera una mentirota. El fruto del pecado siempre va a ser muerte, enseña la Biblia. La Biblia también enseña que tarde o temprano toda verdad saldrá a la luz. Así que es necesario que usted y yo estemos entendidos que Dios dice que antes de que cualquier palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Dios conoce la intención de nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce las motivaciones de nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Ahora bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, enseña el apóstol Pablo. El estar firme en la doctrina quiere decir estar firme en la palabra de Dios, en lo que Dios ha enseñado a través pues de sus siervos, de los apóstoles, de los profetas y demás. Yo no puedo pretender estar firme en el cristianismo, el agradar a Dios, si no sé qué es lo que a Dios no le agrada. Cuando Dios en su palabra nos muestra, por ejemplo, que todos los pecados son iguales, yo entiendo que está tan mal el asesinato, como la mentira, como las orgías, como la brujería. Delante de Dios pecado es pecado. Para nosotros como humanos las consecuencias obviamente son distintas, pero delante de Dios maldad es maldad. Y muchas veces nosotros mismos hemos hecho que algunos pecados no se vean tan graves como otros, pero delante de Dios eso no es así. ¿A qué voy con esto? Si usted y yo conocemos la doctrina, la palabra, la Biblia, si usted y yo nos exponemos a la Biblia, ¿qué dice la palabra sobre la fe? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo aprendo a creer en Dios, aprendo a creerle a Dios cuando dedico tiempo a sus promesas, cuando dedico tiempo a la sabiduría de su palabra, cuando dedico tiempo a ver qué es lo que hizo el Señor, qué es lo que le agrada al Señor, y darme cuenta que en este libro no hay religiosidad, ¿okay? Es una relación con Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a dedicar tiempo a conocer a Dios, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Ahora bien, la firmeza en la fe, el crecer en Cristo, depende de que conozcamos a profundidad qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuál es su propósito. La Biblia dice que el Señor nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. La Biblia enseña que Él nos dio dones, nos dio talento, ministerio, llamado, de todo nos ha dado el Señor. Porque Él nos ama y Él no nos mandó a la tierra a sufrir. El sufrimiento tiene que ver con consecuencias de pecado. El sufrimiento tiene que ver muchas veces con pruebas para que nuestro carácter sea formado para lo que viene en nuestra vida. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 en adelante. 1 Corintios 12, 1 al 11. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos
como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor que hace todas las cosas, Dios que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les es dada, vea lo que dice la palabra, la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el 8, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, aquí la palabra de Dios enseña tres cosas: dones, operaciones o talentos y ministerios. Dones por el Espíritu Santo, ministerios por el Señor, las operaciones o talentos pues por el Padre. A cada uno le fue dada como Dios quiso. ¿Ok? Quiere decir que usted fue enviado en la tierra, usted no nació porque sí. La palabra de Dios dice que Dios vio nuestro embrión, Dios nos diseñó, Dios nos formó con propósito para que usted viniera a esta tierra. Su primer propósito tiene que ver con llegar a Cristo. Lo diseñó a usted y a mí con dones, con talentos, para que hiciéramos algo para Él, algo para el servicio para Él, para acercar inclusive a otros a Él. ¿Qué te ha dado Dios hoy en dones, en talentos, en habilidades? ¿A qué te ha llamado el Señor y qué estás haciendo con todo lo que el Señor te dio? Dice en el capítulo 12, versículos 14 al 23 lo siguiente: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si le dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Ahora bien, en términos de servicio en la iglesia, cada uno, muchas veces tendemos a querer ser algo. Hay personas que quieren ser predicadores, que quieren ser maestros de niños, predicadores de jóvenes, de adultos, predicar desde el púlpito, grabar para el canal como en nuestro caso, que quieren dirigir la alabanza, tocar un instrumento, interceder, lo que sea. Y muchas veces pasa que creemos que algunos son más que otros o mejores que otros, pero no es así. Otros creen, no, es que en la iglesia no necesitamos a tal grupo, no, es que en la iglesia no necesitamos a este que al otro. No, la Biblia no enseña tal cosa. Somos un cuerpo con diferentes miembros y cada uno es igual de necesario. Aún los que pareciera que no son tan decorosos, dice en términos de la metáfora, pues, se visten más dignamente. No podemos pretender menospreciar a nadie por el don, talento o ministerio por el cual ha sido llamado. No podemos menospreciar a nadie por lo que hace para el servicio del Señor, dentro o fuera de la iglesia. Tampoco puedo pretender que quien está en la iglesia sirviendo es más importante que el que está hablando de Cristo allá afuera. Nadie es más importante que nadie. Y usted, si algún momento se ha sentido menos que otro, déjeme decirle que usted es igual de importante que todos. Usted tal vez no está sirviendo en la iglesia, pero el Señor te está llamando a hacer algo, dentro o fuera de ella. Todos estamos llamados a llevar el amor de Dios afuera, a hacer sal, a hacer luz en medio de las tinieblas. Todos estamos llamados a ser ejemplo, a marcar la diferencia. La Biblia dice que no nos cansemos pues de hacer el bien. Así que usted en su trabajo, en su lugar de estudio, en su barrio, en su casa, en su familia, no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer lo bueno. Aunque sea criticado, aunque se burlen de usted siga haciendo lo bueno, siga siendo ejemplo, siga siendo diferente, porque a eso nos ha llamado el Señor. A ser apartados, a ser distintos. Dice la Biblia que enseña que un santo es una persona apartada.
no quiere decir que usted no le va a hablar a sus compañeros de trabajo, no, no es eso. Una persona apartada es una persona que es diferente, habla diferente, se comporta diferente. A eso es. No es que usted va a llegar a su trabajo y no, con esta gente yo no me junto, porque es que esta gente no es de Dios. No, más bien usted tiene que marcar la diferencia, más bien usted tiene que acercarse, más bien usted tiene que hablarles de Dios, o usted primeramente ser ejemplo de quién es usted en Cristo. Hablando distinto, comportándose diferente, no sea como el montón de los demás. Ahora, hay otro detalle, y es que muchas veces pretendemos creer que si no tenemos tal don, tal talento o tal llamado, no somos nada, o envidiamos que tal persona lo tiene. Muchas personas creen que tienen sí o sí que hablar en lenguas angélicas, y la Biblia no enseña tal cosa. En 2 Corintios 12 del 29 al 31 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Lo hacen en modo de pregunta? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y dice el 31: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuánta gente anda por ahí en el cristianismo sintiéndose mal porque nunca hablaron lenguas? Y esto pasa demasiado en las iglesias pentecostales, pasa demasiado en las iglesias pues que son más arraigadas a los dones. Sin embargo, la Biblia enseña que no todo el mundo habla lenguas, y no tienen por qué hablar lenguas. De hecho, la Biblia inclusive enseña cómo y en qué orden se hace esto. El que usted no tenga el mismo don que su hermano de la par no quiere decir que usted sea menos. Algo le habrá dado a usted el Señor que es igual de importante que el de la otra persona. Que usted, Dios no lo llamó a, no sé, ser maestro, a ser pastor, no quiere decir que usted es menos que la otra persona que está en un púlpito, que está en un escenario. Todos tenemos el llamado de llevar a Cristo afuera y de llevar la palabra de Dios a otros, de ser ejemplo. Todos tenemos ese llamado. Así que no se sienta mal porque usted es diferente que los demás, o porque tal vez usted no está haciendo lo que el gran montón están haciendo. Cada uno es único, y el llamado, el propósito y el diseño de Dios para cada uno es único. Y créame que el trato de Dios con usted para servir es personal. Usted no tiene que ir a inscribirse al servicio en tal ministerio por presión, porque no lo estarías haciendo con la motivación correcta. No tienes que ir a hacer algo porque te está presionando todo el mundo, porque ves que aquí tenemos vacantes o es que nos surgen. No, eso no es así. Si usted no tiene la confirmación de Dios, la motivación y la paz, no lo haga, porque no lo vas a hacer con un corazón correcto. Y no vas a tener recompensa de tus obras, como decía el pasaje al principio, que dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si ese es el trabajo en la iglesia, con una motivación incorrecta, por obligación, porque darle bien a alguien, no vas a tener recompensa por eso. Es mejor siempre servir con un corazón correcto y en paz, agradando al Señor con la intencionalidad con lo que lo estoy haciendo, con la motivación que tengo. Eso siempre va a ser mejor. No importa que sea poquito, y ni se le ocurra a usted meterse en 3, 4, 5 cosas pretendiendo ser más espiritual, porque eso no es así tampoco. Así que yo quiero que usted ahorita medite en el Señor. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿En dones? ¿En talentos? ¿Ministerio? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Te ha prometido algo el Señor en algún momento? Tal vez alguien oró por ti, o oraste y el Señor te reveló, te mostró en su palabra. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿A qué te ha llamado el Señor? Si usted hoy por hoy no está haciendo nada por Cristo, usted necesita entenderlo primero. Tiene que estar seguro que Jesús es su Señor y Salvador, porque la palabra de Dios enseña que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por Él. Eso es lo primero. Usted tiene que estar seguro que tiene Cristo. 2, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de todo aquello que lo ata a usted del mundo. 3, esforzarse cada día por crecer constantemente en oración. No le voy a decir que ore 1 hora, 2 horas. No, busque al Señor. Cuéntele su día. No tiene que salirle con palabras rimbombantes. Sea usted, sea natural. Si usted no le quiere decir palabras, adjetivos ahí grandiosos y cosas, no. Ore de su corazón. Saque las palabras que están ahí, sea usted. Busca al Señor en oración. Al principio serán pocos minutos, luego irás incrementando,
Luego Dios pondrá en tu corazón por qué orar. Lee la palabra. Si no sabes cómo empezar con la Biblia, puede empezar con el libro de Juan, un evangelio que habla del amor de Dios. Puedes empezar a leer los proverbios, puedes empezar a leer los salmos, pero comience hoy. No se espere al domingo, no se espere la otra semana, comience hoy. Si no puedes ayunar mucho tiempo, empieza con 1 hora, con 2 horas, con 3 horas. Créame que Dios ve la motivación de su corazón, Dios ve su esfuerzo. Y créame que su espíritu va a empezar a crecer y su carne va a empezar a menguar y usted espiritualmente va a crecer. Luego, cuando usted se sienta preparado, cuando usted tenga paz, ore a Dios, si usted no está sirviendo todavía, para que usted comience a dar de lo que Dios diseñó para su vida, para el servicio en la iglesia. Y obviamente, sea sal y sea luz en medio de las tinieblas, en su trabajo, en su universidad, en su barrio, en su familia. Su familia es el primer lugar donde usted evangeliza con su ejemplo. Su familia es el primer lugar donde usted va a demostrar el amor de Dios. Y luego, todo lo demás. Por lo pronto, este ha sido el tema, crecimiento constante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que nos está viendo desde su hogar o desde el lugar donde se encuentra, Señor. Te pido que tú pongas en ellos, Señor, el querer como el hacer y la necesidad de buscar tu rostro. Dale sabiduría, dale entendimiento para entender tu palabra, para ponerla por obra en sus vidas. Que sean hombres y mujeres de bien, que marquen la diferencia, que sean sal y sean luz en medio de las tinieblas, que sean personas diferentes, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdalos a crecer constantemente en todo momento, que busquen tu rostro y que siempre Jesucristo sea su Señor y Salvador. Que lo demuestren con sus actos, con sus decisiones y que sean personas sabias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos.